Buenos días a todos y a todos, bienvenidos a estas jornadas que estamos organizando en una situación un poco rara, como diría Isabel Vargas, en un mundo raro, pero yo creo que la situación de la crisis sanitaria y la posibilidad de poder protegernos todos y todas mucho mejor, creo que hacen aconsejable este formato que hemos elegido para realizar la jornada. Creo que también es un impulso a la digitalización, un impulso a que desde diferentes puntos del mundo, si queremos, incluso podemos escucharnos, si podemos oírnos, y creo que la realidad aprieta y nos va a hacer tomar muchas decisiones de este tipo. Lo primero que quiero empezar es darle las gracias al Ayuntamiento de Sevilla por organizar esta jornada y sobre todo por continuar con estos encuentros de otoño feminista tan necesarios en estos momentos donde nos hemos levantado esta mañana incluso con el miedo de que un presidente en una de las naciones más poderosas del mundo pueda continuar ejerciendo una política xenófoba contra todas las minorías, contra las mujeres, donde en España, incluso en nuestro propio Parlamento, incluso en el Parlamento de Andalucía, tenemos grupos que se plantean todavía que la igualdad de hombre y mujer no tiene que ser efectiva, donde se plantean el retroceso de muchas de las conquistas que se han estado haciendo durante mucho tiempo por hombres y mujeres de nuestra comunidad. Entonces yo creo que bienvenido y gracias al Ayuntamiento de Sevilla por continuar con estas jornadas que creo que son importantes para sensibilizar a toda la población para continuar en el camino de la lucha y de la igualdad. No quiero tampoco dejar el momento de poderle darle las gracias a mi amiga Silvia Oñate Moya por haberme invitado y por organizar estas jornadas que tan importantes son. Yo conozco a Silvia desde hace 15 años, donde ella trabajaba en la subdelegación de gobierno, yo era jefe de la oficina de extranjeros, y nos pegábamos unos grandes paseos peripatéticos por las columnas de la Plaza de España, discutiendo de qué manera podríamos hacer que las leyes interpretarlas de una manera beneficiosa para la población inmigrante, para las mujeres que nos presentaban las solicitudes de arraigo y que leyendo el tenor de la ley pues era difícil regularizarla. Ahí es donde yo creo que es muy importante la sensibilidad de nuestros gobernantes y de los gestores públicos, poner siempre en el primer momento de su sentido del servicio público la defensa de los derechos humanos y la defensa de la igualdad. Después continué conociendo a Silvia cuando estaba en el Instituto de la Mujer, luchando contra la discriminación de la mujer, y fijaros qué casualidad que ella sufrió hace poco tiempo una de las discriminaciones mayores que puede haber, y es no poder tener derecho a una pensión de viudedad. Y eso, pues, en parte ha motivado también una transformación de ella, convirtiéndola en una persona mucho más activista, yo creo, de lo que era antes, y organizando, junto con su asociación Vida, pues, la asociación de las mujeres y de personas que sufren algún tipo de discriminación por la situación en la que se encuentra de pareja de hecho, y que creo que en muy poco tiempo, y en este caso te doy las felicidades, has conseguido mucho, 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 ¿no? Esperemos que esto pueda continuar, ¿no? Vamos a empezar con la primera mesa, que es perspectiva social y jurídica ante la vulnerabilidad social y los nuevos modelos de familia.
Y aquí a mí me gustaría empezar y os recomiendo la lectura de un pequeño librito de una escritora sevillana, una novelista estupenda, que se llama Sara Mesa, que tiene un librito que se titula Silencio administrativo, donde en ese librito va haciendo el periplo de una persona, mujer, sola y sin techo, que tiene que enfrentarse a tener que solicitar la renta mínima de inserción social y todas las dificultades que se puede encontrar una persona vulnerable, extra vulnerable, para poder hacer valer unos derechos que están reconocidos en las propias leyes. Pues vamos a ver, en esta jornada vamos a ver estas dos partes. Por una parte, vamos a ver la realidad, la dificultad sociológica en la cual se encuentran muchas personas para hacer valer sus derechos, pero también no podemos dejar de subrayar que también nos encontramos con una desigualdad jurídica. Es decir, todavía tenemos muchas leyes en las cuales está todavía esa discriminación de género o esa no evolución sobre las distintas familias en la cual España y el mundo pues, está evolucionando. Para esto vamos a contar con un panel, yo creo que muy importante, de personas. Conmigo está Sonia Díaz Zapata, que trabaja en Intermón Oxfam, es licenciada en Historia, está trabajando muchísimo tiempo con los movimientos sociales, intentando conseguir a través de proyectos una mejora en la situación de estos colectivos. Desde Canarias, Gloria, te saludamos. Gloria Pollatos y Matas, una jueza especializada en lo que es la materialización del derecho y la interpretación de las normas, que creo que con su perspectiva y con la práctica nos va a poder hacer vislumbrar un poco la situación de las normas, la interpretación de estas normas y cómo está evolucionando la normativa de las personas menores, de las mujeres, etcétera, etcétera. Y desde Córdoba, Valentín, que no lo vemos ahora en la pantalla, pero que está allí, Valentín Aguilar. Hola, Valentín. Que abogado también, mediador, que desde su práctica también como abogado, como especializado en derechos humanos, trabajador y colaborador con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, también nos va a estar explicando un poco cómo en las leyes se está viendo esta discriminación, ¿no? Cómo diferentes prestaciones a las cuales puede tener derecho una persona, pues todavía estas leyes no se han sabido acomodar a la realidad social en la que estamos y, evidentemente, pues existe una línea de discriminación que vamos a estudiar. Vamos a empezar con Gloria Pollatos y Mata. Gloria tiene una trayectoria amplia en el mundo del derecho. Fue licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona en el año 93. Ha estado durante mucho tiempo trabajando en la asesoría laboral de comisiones obreras hasta el año 2010. Más tarde lo abandonó porque entró a formar parte de la carrera judicial y tomó posesión en el Juzgado de lo Social número 1 de Arrecife. Pero ella no solamente va a ejercer esta defensa de los derechos desde su posición de jueza, sino que también es una persona que quiere modificar y organizar un poco también la actividad de las personas que están impartiendo justicia, y es promotora de la Asociación de Mujeres Juezas de España y es presidenta de la asociación desde 2015 hasta el año 2019. Ella, a la hora de mandarme el currículum, dijo que una de las cosas, de todas maneras, quiere esta lucha
por la justicia, por la igualdad, por la equidad, por algo que se tiene que ver también en la justicia, que son los cuidados. Me recalcaba que también quería verlo en su propia vida, ¿no? Destacaba ella como su mayor mérito el tiempo que se ha dedicado al cuidado de su hija, que tiene 12 años, y quien haya tenido hijos pues sabe lo que significa, de la necesidad de poder aportar esa inteligencia emocional, de relacionarse con ella, de cuidarla y de resolver estos conflictos que entran, ¿no? Sin más, le vamos a dar paso a Gloria desde ese precioso archipiélago canario, donde nos va a presentar la primera ponencia de la mesa, Justicia con perspectiva de género, infancia y adolescencia. Gracias. Hola. Buenos días desde Canarias, como has dicho, José. Muchísimas gracias por esta presentación. Saludo a los componentes de la mesa que lamentablemente no podemos estar presencialmente, pero los medios telemáticos hacen que en circunstancias excepcionales como esta podamos estar desde distintos lugares de España. Bueno, quiero en primer lugar felicitar al Ayuntamiento de Sevilla y a la Asociación Vida y al resto de entidades que apoyan estas jornadas, que son importantísimas e imprescindibles para avanzar en igualdad real, por visibilizar lo invisible y porque sean muy exitosas, que estoy seguro lo van a ser, y además porque no dejen impasibles a la asistencia, porque solo así podemos promover cambios reales desde la propia sociedad. Quiero también agradecer a Silvia Oñate, Pilar del Río y otras personas que para mí son referentes por haberme contactado y haberme permitido la posibilidad de participar en estas jornadas tan importantes. Yo voy a hablarles a lo largo de los próximos minutos, ya puse el cronómetro y ya les prometo que voy a ceñirme al tiempo que me han dado desde la organización. Voy a hablarles de la perspectiva de género, infancia y adolescencia en la impartición de justicia. Lo voy a hacer repartiendo mi exposición en tres partes, una primera que va a ser introductoria sobre lo que es esta doble perspectiva, una segunda en que voy a abundar más sobre estas discriminaciones invisibles que dan título a la jornada y una tercera donde vamos a ver cómo se implementa la perspectiva de género pero también la de infancia y adolescencia en movimiento a través de dos casos prácticos que son dos sentencias que he seleccionado estratégicamente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que es la sala donde tengo el honor de integrarme. Empezamos con esa proyección PowerPoint que ya habían iniciado desde la organización. Ahí estamos. Bien, empezamos con la justicia con perspectiva de género y lo primero que tendríamos que plantearnos es qué es esto de la perspectiva de género y la perspectiva de infancia. Pues fíjense, son dos perspectivas que no son solo una idea o una ideología, sino que es una obligación jurídica vinculante para todos los poderes del Estado en aquellas decisiones que tengan impacto de género, infancia o adolescencia. Por tanto, no lo digo yo, lo dicen los convenios internacionales ratificados por nuestro país y en aquellos casos en que los poderes públicos, incluido el Poder Judicial en la impartición de justicia, no integren esas dos perspectivas, podrían comprometer la responsabilidad del Estado español, porque en muchos casos, si no se integra, las sentencias se pueden convertir en armas de discriminación institucional. ¿Qué es lo que pretenden estas perspectivas? Pues mira, con palabras muy sencillas y rápidas, porque no tenemos mucho tiempo, estas dos perspectivas lo que hacen es subsanar, de alguna manera, un derecho que tiene género y no es el femenino y que además es adultocéntrico. Un ordenamiento jurídico que se ha esculpido de acuerdo con un patrón en el que se sostiene sobre lo que se denominan valores sociales, pero que no son ni tan neutros ni tan sociales, son valores asociados a la masculinidad. Ello implica que la aplicación de nuestro ordenamiento jurídico, sin ningún tipo de corrección, va a tener un impacto desproporcionado y nocivo respecto a otros colectivos de la sociedad que no son propiamente el masculino, y en este caso, sobre todo, el colectivo más femenino o el colectivo de la infancia y adolescencia. Es por ello que la perspectiva de infancia y adolescencia y de género funciona como una hermenéutica
jurídica correctora, que es contextualizada y holística, y lo que pretende es tomar decisiones justas ante situaciones inequitativas de género, infancia y adolescencia. Y ahora voy a seguir avanzando porque, miren, hay espacios donde el impacto de género y el impacto de infancia van de la mano, muchos espacios. Y este que ven aquí, en el trabajo que sostiene la vida, que son los cuidados, es un espacio, digamos, paradigmático, donde el doble impacto se visibiliza muy claro y donde se hace necesario siempre integrar esa doble perspectiva. Y es que vivimos en un mundo globalizado que se mueve a golpe de los dictados de una economía global para lo que solo tiene valor aquello que pueda traducirse al capital. Una economía que es capitalista, como todos sabemos, hegemónica, y para la cual el concepto de aprovechamiento de tiempo útil es excluyente de lo que es la práctica de cuidar a otros. Por tanto, los cuidados es considerado técnicamente, bajo ese concepto económico, como tiempo improductivo y las personas que cuidan son también improductivas. Pero claro, los cuidados no solo son necesarios para el sostenimiento de la vida cotidiana, los cuidados son importantísimos por los valores que aporta a la persona que los practica. Me estoy refiriendo a valores de respeto, de tolerancia, valores de ternura, valores de empatía, valores de responsabilidad o paciencia, que no solo son importantes para el desarrollo humano, sino también son sustanciales para la gestión pacífica de los conflictos. Es por ello que históricamente las mujeres no eran consideradas válidas, aptas para las guerras. Es más, la cultura militar ha excluido siempre a las mujeres porque los valores asociados a la feminidad, tales como la ternura o la humanidad, eran una gran amenaza a la ferocidad que se exige en estas profesiones armadas. Es por ello que yo, que soy una gran defensora de los cuidados, como ya ha dicho anteriormente José, creo que se ha llegado el momento de colocar los cuidados en el centro de las políticas sociales, promover un cambio de paradigmas, donde sean lo importante y, como yo digo cuando tengo la posibilidad, creo que cuando los cuidados se conviertan en el trabajo social más importante de nuestra sociedad, un trabajo considerado productivo y necesario, podremos decir que hemos conquistado la igualdad real que tanto nos cuesta. Es por ello que estas estadísticas, que vamos a visibilizar si podemos desde la organización que aquí, es por ello que estas estadísticas que ustedes ven aquí, que evidencian las brechas de género anudadas a los cuidados, puesto que este trabajo, que carece actualmente de valoración económica, social y curricular, es sostenido mayoritariamente por las espaldas de las mujeres de todo el mundo. Y este, desde mi punto de vista, es uno de los pilares de las grandes discriminaciones en épocas de democracia, en épocas en que la igualdad jurídica está reconocida en la ley. Incluso hemos ratificado convenios como el Convenio de los Derechos, Convención Internacional de los Derechos del Niño. Fíjense que además los cuidados son sostenidos por las mujeres de todas las profesiones y esto es un elemento transversal. La carrera judicial española hizo una estadística sobre la petición de permisos familiares y nada menos que el 97,3% de esos permisos son solicitados por juezas frente a sus compañeros varones. Vamos a seguir adelante y podríamos preguntarnos ya en la segunda parte de esta intervención, ¿qué es lo que nos impide lograr la conquista de la igualdad real o efectiva? Porque la jurídica ya la hemos conquistado. ¿Y qué es lo que nos impide integrar de verdad eso que se denomina el interés superior del menor, que en muchas ocasiones se convierte en el interés superior del mayor o del adulto? Pues bien, para buscar la causa en países democráticos como España de estas desigualdades, de estas brechas de género, tenemos que pensar en un gran enemigo, un enemigo que ha sido infravalorado por todas las políticas históricas desde mi punto de vista, porque es un enemigo que es inmune a las leyes, es un enemigo que se mueve en un plano distinto al legal, un plano distinto al conductual, porque se mueve en el plano cognitivo. Este enemigo se llama estereotipo, son ilusiones cognitivas irracionales, el problema que se transmiten mediante la educación social a través del aprendizaje observacional. El problema es que cuando el estereotipo y su prejuicio anudado traspasan nuestro tejido perceptivo, ya no lo identificamos como un problema que requiera un remedio, sino como nuestra propia forma de pensar. Ahora la siguiente pregunta podría ser, muy bien, pero esos estereotipos ¿dónde están? Porque es cierto que en el siglo pasado, donde las mujeres eran discriminadas en la misma ley, esos estereotipos formaban parte de la ley. Pues bien, la respuesta es que actualmente esos estereotipos siguen estando en las leyes y también en las decisiones que se toman por los poderes públicos
porque los que hay detrás de las decisiones son personas humanas que viven en la misma sociedad tendiente al prejuicio que cualquier otra, pero funcionan de forma sutil y soterrada. Esto de las discriminaciones invisibles que da título a la jornada es muy real, perdón, es muy real porque las discriminaciones en nuestro país funcionan sustancialmente a través de discriminaciones indirectas. Y aquí tenemos algunos ejemplos, que es donde se ven más directamente cómo funcionan estos estereotipos en las leyes. He recogido dos ejemplos, hay muchísimos en todos los ámbitos, en todos los órdenes jurídicos, tanto en el penal, social, el civil, etc. Yo he recogido dos ejemplos del ámbito social, que es la jurisdicción donde yo me integro, que son muy visibilizadores. Fíjense, me voy a referir a lo que son las prestaciones de género en el sistema de seguridad social español. Vale, por prestaciones de género yo me refiero a las prestaciones por riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia. Son prestaciones sustitutorias de la renta del trabajo en aquellos casos en que la mujer embarazada o bien la madre que acaba de tener un bebé y está dándole de lactar tiene una incompatibilidad con su trabajo que le genera un riesgo para su salud o para la salud del nasciturus o bien del bebé lactante. Estas prestaciones en España tienen una protección de 9 meses solo para la madre o la mujer embarazada. Pero el caso es que estas prestaciones, si se le deniegan por la entidad gestora, que es la mutua, la que gestiona el derecho al cobro de las mismas, las mujeres pueden interponer una demanda judicial que no está caracterizada por ser un procedimiento urgente, como sí que hay otros procedimientos urgentes en la ley procesal laboral. Por tanto, cuando las mujeres llegan a juicio, esos 9 meses ya han pasado sobradamente e incluso, aunque se les reconozca el derecho judicialmente, la sentencia se convierte en una victoria pírrica, porque ya no procede, es imposible una reparación in natura del derecho de la madre. Pero en comparación, vamos a buscar otra prestación similar como pudiera ser la incapacidad temporal, que es aquella renta sustitutoria para las personas trabajadoras que están enfermas y no pueden trabajar. Fíjense que tiene una duración máxima de 2 años. En cambio, sí está provista de un procedimiento no urgente, urgentísimo. En 5 días se ha de señalar juicio, en 3 días se ha de dictar sentencia y contra la misma no cabe recurso. Es para que vean el distinto tratamiento procesal de una y otra, lo que convierte el derecho, en definitiva, en un derecho con restricciones, en un derecho que no tiene un trato igual a otras prestaciones. Y lo mismo sucede, y estoy segura de que en la mesa siguiente se va a hablar mucho sobre ello, en cuanto al acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho. Vamos a seguir adelante y vamos a ver otros ejemplos de estereotipos en las sentencias. Voy a referirme a una muy reciente de la Sala Social de 2 de julio del 2020, que vino a revocar otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Se trataba de una señora, una ciudadana, que accedió a una incapacidad permanente absoluta derivado de las dolencias graves que se le produjeron durante el parto de un bebé. Bien, aquí lo que se cuestionaba era si el origen de esas dolencias se tenía que considerar enfermedad común o accidente no laboral. La diferencia no es baladí porque va mucho más allá de lo nominal, que ya tiene su importancia. También tenía una importancia económica, tenía una incidencia económica porque la base reguladora era distinta. Esta sentencia se califica de accidente no laboral incrementando la base. Y luego hay otra sentencia importante que también llegó al Tribunal Supremo, venía desde Canarias, fíjense que era el caso de otra prestación de género, riesgo durante el embarazo, de una dependienta a la que se le prescribe reposo absoluto en ese embarazo porque fue considerado un embarazo de alto riesgo. La mutua denegó el acceso a la prestación por riesgo durante el embarazo, alegando que la causa era externa al trabajo. Claro, la mujer interpuso una demanda que fue desestimada en el juzgado social, nos llegó a la sala en recurso y nosotros lo que hicimos es interpretar el derecho de acuerdo con la finalidad de las prestaciones e integrar la perspectiva de género para conceder el derecho a la señora, a la mujer. Y esto, debo decir, que ha sido una sentencia ratificada, confirmada por el Tribunal Supremo. Seguimos adelante con la siguiente presentación. La siguiente diapositiva. Vale, esto es un poco un resumen de lo que acabo de decir, pero vamos a la práctica, a los casos prácticos, porque no me queda mucho tiempo, para analizar cómo funciona la aplicación de la perspectiva de infancia y de género en un caso real. Aquí un poco lo que establezco son respuestas a preguntas más habituales en cuanto a una perspectiva
perspectiva y en cuanto a otra. Una de las preguntas, por cierto, más habituales en cuanto a la perspectiva de género, que quiero clarificar aquí, al menos desde mi punto de vista, es si la perspectiva de género solo se aplica a mujeres o se aplica también a los hombres. Yo siempre que puedo aclaro que la perspectiva de género se aplica tanto a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque los hombres, cuando se atreven a asumir un rol femenino, sufren las mismas discriminaciones que podría sufrir una mujer. Es por ello que tiene que ser también protegido a través de la integración de esa perspectiva de género. Seguimos con la siguiente diapositiva y vamos a entrar, vale, aquí tengo el primer caso que quiero compartir con ustedes. Esto procede de una sentencia que hemos dictado en el Tribunal Superior de Justicia el 17 de diciembre del 2019. El caso que se planteaba era el de una animadora sociocultural de un centro de atención de discapacitado, que por cierto era gestionado por un ayuntamiento. En este caso la mujer ya había sido perceptora de prestaciones por riesgo durante el embarazo, en el proceso del embarazo, posteriormente tuvo un bebé y solicitó las prestaciones por riesgo durante la lactancia, porque daba de lactar al bebé, lactancia natural. Bien, en este caso la mujer sostenía esta petición en que el plan de prevención de riesgos de la empresa y específicamente la valoración de su puesto de trabajo preveía expresamente la existencia de riesgos por uso de sustancias químicas determinadas con el embarazo y con la lactancia. Bien, la mutua denegó el acceso a las prestaciones bajo el alegato de que no se especificaban con claridad cuáles eran esas sustancias o esos riesgos detallados que podían ser incompatibles con la salud del bebé o con la salud de la madre. La mujer interpuso una demanda que llegó al juzgado social y fue desestimada bajo el mismo argumentario que ya había alegado la mutua. Posteriormente, la actora interpuso un recurso de suplicación que nos llegó a nosotros. Y lo que hicimos aquí fue integrar las dos perspectivas, la perspectiva de género, la perspectiva de infancia. Lo primero que decimos es que estamos ante prestaciones de género con impacto en un colectivo muy claro de la sociedad, que además es mayoritario, que es el de las mujeres. No me gusta usar el término colectivo, pero es para un poco definirlo, que tiene que hacer extremar la precaución a la hora de interpretar las leyes o la aplicación del derecho al caso concreto. Y en este caso debe ser una interpretación flexible. Y en este caso, en conexión con toda la jurisprudencia existente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, exige que la carga de la prueba la tiene la mutua, que es quien tiene que probar que no existe riesgo para la madre. Pero es que además no se tuvo en cuenta el nuevo estado biológico de la mujer lactante. Este es un elemento novedoso que se introduce en esta sentencia porque la mutua no hace una valoración nueva a la madre en situación de lactancia para ver si pueden existir riesgos en el desempeño de su trabajo con ese nuevo estado biológico, porque las mujeres sufren cambios psíquicos, psicológicos y cambios físicos durante ese periodo que no fue tenido en cuenta. Y además introducimos la perspectiva de infancia teniendo en cuenta el interés superior del menor, que marca el artículo 3 de la Convención en relación con la observación número 14 del Comité de los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque decimos en nuestra sentencia que la lactancia natural es mucho más que la aportación de nutrientes. Es una forma de relacionarse con la madre que incide sustancialmente en el desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y holístico del bebé lactante, en este caso, que ha de ser tenido en cuenta. En base a todos esos criterios, interpretamos de nuevo el precepto de aplicación y estimamos el recurso recurrente de la actora, que por tanto puede acceder a las prestaciones. Y el siguiente caso práctico, que voy a ir acabando ya, es este que vamos a ver, pasen, ahí lo tenemos. Este es de una sentencia más reciente todavía, de 1 de septiembre del 2020, y en este caso lo que hacemos es aplicar esta doble perspectiva a un caso de conciliación. Se trataba de una mujer que era segunda gobernante de un hotel de Fuerteventura, que solicitó una adaptación de jornada por cuidado de un hijo de 3 años. Esta mujer además tenía una hija discapacitada de 19 años. Resulta que la mujer ya había solicitado, cuando el niño contaba con 1 año y poco, una reducción de jornada por el mismo causante, por el mismo bebé. Esa reducción de jornada la solicitó, se le denegó por la empresa, la judicializó y el juzgado le desestimó la demanda, y esa sentencia ya era firme. Por tanto, al pedir este segundo derecho a adaptar la jornada nuevamente, ella quería librar los fines de semana porque además tenía su pareja, que tenía un horario que era irregular, etcétera. Al solicitar este segundo derecho, por segunda vez, el juez de la instancia entendió que esto era cosa juzgada y no solo desestimó la demanda, sino que además sancionó a la mujer por temeridad.
Bien, la mujer interpuso un recurso frente a esta sentencia, que es cuando nos llega a nosotros, y nosotros lo que hacemos es primero analizar el elemento procesal, que fue un impedimento para entrar en el fondo, y lo que hacemos es analizar las circunstancias personales y el contexto de la mujer, y decimos que las circunstancias personales y familiares han cambiado, primero porque no es lo mismo un bebé de 1 año que un bebé de 3. Tiene distintos requerimientos, además físicamente corre más, se mueve más, etc. La mujer además en su propia petición en la segunda ya alegaba que sus padres que le ayudaban se habían hecho mayores. Y no solo eso, la mujer en el segundo proceso llevaba 1 año de baja por razones psicológicas, cosa que en la primera petición no estaba en ese proceso de baja. En base a eso entendemos que las circunstancias familiares han cambiado y por tanto no es cosa juzgada y tiene que entrarse en el fondo. Y ya una vez en cuanto al fondo, lo que hacemos es integrar, primero, analizamos, determinamos los derechos del bebé de 3 años en el caso concreto y la necesidad de ser cuidado por su madre. Y en segundo lugar, tenemos en cuenta el impacto de género desproporcionado que la conciliación tiene por razones estadísticas, ustedes ya lo saben, y esto lo tenemos en cuenta para flexibilizar el derecho y reconocérselo, en este caso, a la actora. En cuanto a los alegatos de la empresa, que venía a decir que la mujer era segunda gobernanta y tenía que sustituir a la gobernanta y esta gobernanta libraba los fines de semana, lo que venimos a decir es que después de 1 año de baja de esta mujer en la empresa y habiendo sido sustituida la gobernanta por las subgobernantas del hotel, no existía impedimento para que la empresa se organizase y concediese el derecho a la mujer. Estimamos el recurso y condenamos además a la empresa al pago de una indemnización por daño moral. Voy a acabar ya con la última fotografía, creo que estoy ya en hora, organización, no me he pasado mucho, 1 minuto. Si pueden ponerme, esta es una magnífica fotografía, una imagen que vale más que 1000 palabras, es un cuadro de Margarita Sikorskaya, Harvest, la cosecha, y quiero acompañarla de una frase que ha sido dicha por una mujer físicamente menuda, pero muy grande humanamente, jurídicamente, que nos ha dejado hace poco. Ella es Ruth Bader Ginsburg, una mujer icónica, un precedente en lo que es la justicia con perspectiva de género y la mujer que ha esculpido el concepto género como categoría jurídica. Ella ha dicho una frase que creo que es muy adecuada para una jornada como esta y que yo voy a repetir aquí. Ella ha dicho que hay que luchar por aquellas cosas que nos importan, pero hay que hacerlo de manera tal que los demás se sumen a nosotros. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Gloria, por tu estupenda ponencia, por las preciosas imágenes con las que has puesto las diapositivas y yo creo que también por la importancia de tener unas juezas que integren la perspectiva de género, más bien yo diría de la vida y de los cuidados a la hora de la impartición de la justicia y de la aplicación del derecho. Con juezas como tú, la verdad es que creo que podríamos avanzar mucho. Con respecto a la posibilidad de intervención, si os parece, después de que terminen los 3 ponentes, vamos a pasar a que podáis hacer preguntas dirigidas a cada una de las personas a las que queráis dirigiros. Si queréis, para ir avanzando y organizarlo, desde el chat podéis hacer la pregunta y decir a la persona a la que se la dirigir para que desde la organización nos la envíen y podamos ir un poco organizando, ¿vale? Vamos a continuar con la siguiente ponencia, que es si es posible una reconstrucción justa y necesaria en este momento. Si hay un momento que nos ha demostrado que se da con mayor virulencia la situación de discriminación y de vulnerabilidad, esto lo ha puesto de manifiesto la pandemia originada por la COVID, que ha dejado a muchísimas personas que ya venían soportando una situación de necesidad, una situación de pobreza, una situación de abandono en parte de los poderes públicos, porque esas prestaciones a las cuales podía tener derecho, como podía ser renta mínima, ayuda al alquiler, prestaciones no contributivas, que deben de tramitarse en un periodo de tiempo de 3 meses, se están tramitando una media de 1 año a 18, 20 meses, decirnos qué situación de necesidad va a paliar
una prestación que se otorga casi 2 años después de cuando se produzca la situación de necesidad, ¿no? Bueno, esta situación de necesidad que se ha dado en la actualidad, tenemos con nosotros a alguien que desde Sonia Díaz Zapata, que desde su perspectiva de historiadora podrá ver si esto ha ido avanzando o no ha ido avanzando, y sobre si se puede esto transformar. Ella es experta, ella es historiadora, como he dicho, es experta en transformación y en inteligencia emocional. Lleva trabajando con una ONG, con Intermón Oxfam, durante mucho tiempo en apoyo a colectivos y a personas en situación de vulnerabilidad, y nos va a intentar ofrecer esa visión sobre si es posible esa nueva reconstrucción. Te dejamos la palabra, Sonia. Muchas gracias, Pepe. Tengo el privilegio de poder estar en las jornadas como el resto de participantes, pero además la posibilidad de mirarnos al menos a los ojos ahora que lo poquito que nos queda en este contacto más cercano. No puedo hacer más que agradecer al Ayuntamiento de Sevilla la celebración de esta jornada, a las personas y entidades que la impulsan y la hacen posible, y, por supuesto, a todas las personas que estéis conectadas a través de estos medios digitales y, por tanto, al equipo técnico también que aquí hace posible que la jornada haya seguido celebrándose. Decías, Pepe, que hemos enmarcado nuestra intervención, la intervención de Oxfam e Intermón, en este informe que publicamos hace escasos meses, porque consideramos que nos estamos jugando el futuro en un momento de extrema trascendencia. No hay más que mirar en las condiciones en las que estamos para saber que se está comprometiendo la vida, sensu stricto, y que ahí no a todas nos está impactando por igual. Todas estamos en riesgo, pero no partíamos de la misma situación. Presentaremos este informe, pero lo hacemos enmarcado en la mesa en la que nos inscribimos y en la jornada que se han concebido. Cuando pensaba un poco cómo compartirlo con ustedes, cómo ponerlo en juego, me centré en los 3 conceptos que me llamaban la atención de la convocatoria, en el concepto de invisibilidad, de vulnerabilidad y la mirada de género. Y lo hacía porque creo que justamente esta crisis sanitaria que estamos viviendo ha dado visibilidad a muchas situaciones que no son nuevas, que no eran desconocidas, pero que no estaban siendo suficientemente atendidas. Y precisamente porque ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de muchísimas personas que, sin embargo, han tenido trabajos esenciales durante este tiempo de pandemia. Y que, cómo no hay un perfil, me canso de decirlo cuando nos preguntan en distintos foros cuál es el perfil de las personas más vulneradas y demás. No lo hay, no lo busquemos, pero sí es verdad que hay un rostro y tiene rostro de mujer. Las organizaciones que llevamos años trabajando en desarrollo, en otras geografías, en otros contextos, tristemente ahora también llevamos diciendo que el rostro de la pobreza es de mujer. Y esto se ha puesto de manifiesto y el preámbulo no ha podido ser mejor cuando mi compañera de mesa Gloria, o incluso desde la inauguración de la jornada, hablaban además del rol de cuidados que ejercemos, que sin embargo no nos permite acceder a una vida digna. Ese es el contexto en el que quiero poner este informe y quiero hacerlo también aterrizando en nuestro territorio. Evidentemente, vivimos interconectadas en un mundo cada vez más globalizado, más rápido, más interdependiente, aunque no nos lo creíamos, pero estamos en una tierra especialmente damnificada. En Andalucía, cualquier indicador social que miremos es 10 puntos superior a la media de España. Las medias son necesarias, pero no nos sirven. No nos sirven porque tenemos puntos de partida muy distintos. Hace escasos días, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EAPN, presentaba su tradicional estado de la pobreza. Nos alertaba de la brecha norte-sur en España, algo que no es nuevo, que no es desconocido, insisto, pero que sigue sin ser abordado. El indicador de riesgo de pobreza, de privación material y de baja intensidad del empleo, la tasa AROPE,
es 15 puntos superior en la zona sur, desde Madrid hacia abajo, que en la zona norte. Si el promedio en la zona sur es 33%, una de cada 3 personas está en esta situación, en la zona norte es una de cada 5. ¿Vale? Entonces, esto es importante saberlo porque no están siendo suficientes las políticas que se están desarrollando para corregir estas situaciones de desigualdad. Y también lo quería hacer enmarcado en una jornada donde el ámbito jurídico es lo que nos da el marco y es la garantía de derechos, apelando a ese fenómeno, que en este caso sí diré que es más reciente, de trabajadores y trabajadoras pobres, que está en torno al 13% de la población en Andalucía, como en España, como en Europa. Aquí estamos al unísono y que es verdad que ha roto con una tradición, con una estabilidad que teníamos las generaciones previas, que hemos tenido las poblaciones que hemos vivido en esta parte de la geografía hasta el momento, y es que acceder al empleo era acceder a una vida digna. Esto ya no se cumple. Y no se cumple, y desde el ámbito jurídico nos ayudan algunas personas a desvelarlo. Entre ellos nombraré a José Antonio García, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, o a Alejandra Ramírez, de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Carlos III. No se cumple porque es un derecho que tiene baja garantía de reparación y de defensa por la distancia que hay entre su desarrollo en la Constitución, en la regulación laboral y por la desregulación del mercado de trabajo. Eso hace que al final no sea efectiva su defensa y estemos asistiendo a este fenómeno. Con este marco dado, os invitaré a poder consultar, si queréis, algún pequeño vídeo en la web, en YouTube, para ver esos rostros de las personas con trabajos esenciales en este tiempo y, sobre todo, me detendré un poco a decir cómo han sido estos meses que nos preceden de algo en lo que todavía estamos insertas, en la crisis y en la gestión de la misma. Y evidentemente, lo que esta crisis pone de manifiesto es que las políticas públicas, como la sanidad o la protección social, son esenciales. Son esenciales y tanto es así que hasta en un contexto de tanta tensión y ruido como el que vivimos en este país, hay un alto consenso en que hacen falta estos mecanismos. No hay nadie que esté siendo ajena a que las prestaciones por desempleo, en un momento en el que muchísimas personas están perdiendo este trabajo, son necesarias y tienen que ser prorrogadas. Esto nos da un ámbito de oportunidad. No es fácil encontrar en los periodos recientes espacios de consenso en nuestros parlamentos, en el Congreso y demás, y ahora esperamos que sí lo sea, precisamente porque estamos viviendo todas la misma urgencia, aunque, insisto, no de la misma manera. En la diapositiva que pueden estar viendo, volvemos a apelar a quiénes son las personas que han salvado, que han cuidado nuestras vidas en este tiempo especialmente difícil y cómo vamos a garantizar que ellas tengan acceso a una vida digna. Daré algunos datos. No pretendo cansar con los mismos, pero sí que me parece importante las magnitudes, la intensidad de lo que está ocurriendo. La vida se paralizó un 14 de marzo con la declaración del estado de alarma aquí en España y con la reducción a máximos de nuestra movilidad, de nuestras posibilidades de desarrollar el empleo. Sin embargo, durante ese mismo tiempo, 23 personas que son multimillonarias en España, 18 de las cuales hombres, me parece importante destacarlo, acumularon una ganancia de 20.000 millones de euros. En el mismo periodo, casi 1 millón de personas estaban perdiendo su empleo. Y aquí también voy a destacar, si he dicho que 18 personas de las multimillonarias eran hombres, de un total de 23, de estas casi 1 millón de personas que perdieron el empleo, 7 de cada 10 eran mujeres. 7 de cada 10 eran de los salarios más bajos, aquellas que viven habitualmente en un entorno de riesgo de pobreza. También especialmente afectadas las poblaciones más jóvenes, que bien conocemos toda la dificultad que están teniendo de acceso al empleo. Este contexto pone una situación de riesgo de todas las personas que vivimos de nuestro trabajo y hace proyectar un crecimiento de las situaciones de pobreza. Y un crecimiento que, vuelvo a decir,
no está participado por igual, no ya solo de todas las capas sociales y de distintas personas, de jóvenes, de mujeres o el resto de la población, sino que además vuelve a estar más protagonizado por personas que vivimos en Andalucía que en el resto de España. Se prevé que las consecuencias de la COVID-19 en personas que caerán en situación de pobreza en España alcanzará 700.000 personas a nivel de todo el Estado. 200.000 de ellas en Andalucía. Esto significa que 1 de cada 3 personas que vayan a caer en situación de pobreza va a ser de Andalucía. Nuestra proporción sobre el total de España no es 1 de cada 3 en cuanto a población, es 1 de cada 5. Volvemos a asumir los impactos por un volumen más alto a la proporción que ocupamos. Y vuelvo otra vez a qué rostro va a tener esto. El rostro que de manera más acusada está ya sufriendo esta situación es mujer y es migrante. Es mujer migrante que están ocupando todas estas tareas esenciales de cuidado, que viven en muchos casos sin un contrato laboral regulado, que la legislación impide los retrasos en la resolución de sus expedientes de solicitud de asilo, les impide regularizar la situación, y toda esta cadena tiene unas consecuencias en la imposibilidad de garantizar una vida digna y en las situaciones de pobreza que sufren muchas de estas personas. Proyectaba el volumen de personas al que podrá alcanzar la pobreza consecuencia de la crisis y de su gestión, y 1 de cada 3 personas alcanzadas por esta situación de pobreza sobrevenida será una persona migrante y una mujer migrante. La población migrante supone 1 de cada 10 personas en España, con lo cual veis que se triplica su riesgo de caer en esta situación. Este sería, de manera algo somera, el análisis. Esto lo contamos muchas entidades, lo cuentan institutos, observatorios e incluso algunos nada sospechosos de querer acabar con ello, pero recogen la situación porque reta incluso el modelo económico en el que estamos viviendo. Pero después de eso hay que decidir qué hacemos y hay que saber para qué lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Ya lo decía, lo hacemos para evitar que se confirmen estos pronósticos, que haya casi 11 millones de personas en España en situación de pobreza, con ese aumento que ya referí de 700.000, para que el paro previsto en el próximo tiempo no alcance, de promedio de España, vuelvo a insistir, el 19%, ya está algo superior al 16%, aquí en Andalucía estamos más de 12 puntos por encima de esta media. O para que, insisto, las personas que sostienen la vida, que garantizan que podamos mantener nuestra integridad y nuestra salud, no vivan en 1 de cada 3, en una proporción de 1/3, en situación de pobreza. Estas mujeres puedan salir de la situación de pobreza. Y para esto es necesario buscar soluciones con el esfuerzo de todas y encaminadas a reducir la desigualdad. ¿Qué tipo de soluciones vamos a necesitar? Querré empezar, ahí las tenéis como agrupadas, de modelo económico, de garantías salariales y demás. Las voy a desglosar algo más en mi intervención hablada y hablaré de 3 grandes bloques. Lo que llamaríamos derechos laborales. Evidentemente ahí creemos que tiene que haber 2 intensidades. Una intensidad de medio plazo de reformas estructurales, de reorientar nuestra economía hacia sectores con mayor valor añadido. Lo estamos viendo ya, esto no era algo desconocido y más en nuestro territorio. Pero se hace urgente modificarlo, si no ya estamos viendo que somos muy vulnerables a una situación de contexto como la que acabamos de venir, pero que nadie nos dice que sea la última. Y lo que sí podemos hacer ya, hablaba de 2 velocidades, 2 intensidades, en lo inmediato, es que las administraciones públicas, como las responsables de estimular un comportamiento adecuado de las empresas en materia laboral, estén muy vigilantes a las situaciones de temporalidad en el empleo y las condiciones económicas y de derechos que tienen la subcontratación que licitan a partir de los concursos públicos. Y daré un dato: de los 20 millones de contratos que se firmaron el año pasado, solo el 6% fueron indefinidos. Y 1 de cada 3 tuvo una duración de 1 semana. Vuelvo a recordar esa cifra que di
de 13% de personas trabajadoras pobres. Tener un empleo no garantiza ya salir de la pobreza. Si por un lado necesitamos estos derechos laborales que los llamé, por otro necesitamos derechos de ciudadanía, por nombrarlo. Seguro, estoy siendo poco rigurosa con los términos en una mesa con especialistas jurídicos, pero lo digo por apelar al concepto de ciudadanía. Y ahí no va a sonar nada sorprendente lo que vamos a decir, porque nuevamente se ha puesto de manifiesto. Insisto, no es nuevo, pero se ha puesto de manifiesto. Solicitamos inversión pública en el sector de los cuidados, en las residencias de personas adultas mayores. Hemos visto cuáles eran las condiciones en las que vivían y cuáles eran las condiciones en las que las personas trabajadoras pretendían acompañar esta final de vida que debería tener muchísima más dignidad del que está teniendo. De la misma manera que ocurre para las personas adultas mayores, también son esenciales las tareas, las trabajadoras del hogar que cuidan nuestra infancia o nuestras vidas y que sabéis que todavía no están equiparadas al régimen general de la Seguridad Social. Vuelvo a insistir, son mayoritariamente mujeres las que desarrollan estas tareas, el 60% de ellas son migrantes y 1 de cada 3 no tiene contrato de trabajo y vive en una situación de pobreza. Son las que nos han permitido a otras mujeres acceder a nuestro desarrollo profesional y creo que es imprescindible que estemos ahora especialmente cuidadosas a que ellas también se puedan enganchar a esta cadena de mejora. Ya hay convenios como el 189 de la Organización Internacional del Trabajo que permitiría, si lo desarrollamos y lo aplicamos, que mejoren su situación de vida. Y si hablo, por un lado, de todo el ámbito de cuidados, ya sea en las residencias o sea en nuestros hogares, también hablo, por otro, de esa necesidad de hacer procedimientos extraordinarios en momentos extraordinarios. Hay 100.000 personas pendientes de resolución de su expediente de asilo. Todas estas personas no pueden, evidentemente, regularizar su situación y acceder a una vida más digna. Y qué duda cabe que este momento ha puesto de manifiesto que somos vecinas del lugar que habitamos. No se puede estar más que donde tenemos nuestra presencia y es ahí donde contribuimos a desarrollar nuestras sociedades. Sabéis que ha habido alguna regulación extraordinaria, especial, para que pudieran acceder a tareas agrícolas, también hay que decirlo, muy motivado por las necesidades que teníamos de que esto fuera posible. Si ya tenemos los derechos laborales, tenemos los derechos de ciudadanía, ¿qué nos falta? Nos falta financiar este modelo. Las políticas públicas se tienen que poder pagar, evidentemente, y en España vamos siempre con una brecha respecto a Europa en inversión social. Las propuestas que hacemos desde Oxfam Intermón pretenden generar un ingreso de 10.000 millones de euros. Esto casi reduciría la brecha con Europa, nos separan 12.000 millones de euros en inversión social y podría acabar con las situaciones de pobreza extrema. Se estiman que se necesitan unos 6.000 millones de euros para acabar con esa situación. ¿Y qué proponemos? Diréis, ¿cómo generar ingresos en un momento en el que se contrae la economía? La economía no se contrae en términos absolutos, se desplaza y se concentra en determinadas labores que ahora han ganado peso. Por eso proponemos que quien está teniendo un beneficio extra en este momento, y podéis imaginar qué sectores están teniendo un beneficio extra, todos aquellos que han tenido una demanda extra en este momento, pueda contribuir a generar ingresos para paliar los efectos de la crisis, así como otras medidas que ya estaban en agenda, que están empezando a tomarse, que celebramos, que son un poco tímidas todavía, como la tasa a las transacciones financieras internacionales o el impuesto de patrimonio y las rentas más altas, y que tienen que seguir profundizándose para que podamos tener una recaudación suficiente, así como condicionar las ayudas al rescate de las empresas a su comportamiento fiscal responsable. No podemos permitirnos cloacas fiscales, no queremos llamarlos paraísos, no son paraísos. Acaban con los recursos que necesitamos para tener camas de hospital o pupitres en la escuela. Y necesitamos también que las empresas, como las familias, hagan un esfuerzo. En los últimos 10 años, el impuesto de sociedades, aquel que pagan las empresas, ha contribuido de un 22% a un 12% del total de recaudación fiscal
con los mismos volúmenes de facturación. Es evidente que hay artimañas, unas legales, otras directamente irregulares, que permiten que escapen a esa contribución y que esa contribución se desplace a las familias que están siendo especialmente hostigadas. Solo con impuestos se puede financiar los servicios públicos. Los presupuestos en sanidad han caído en los últimos 10 años más de un 11%. No podemos permitirnoslo, literalmente nos va la vida en ello. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Vamos a pasar a la tercera ponencia desde Córdoba. Un saludo, Valentín, desde tu sitio. Esta ponencia va a llevar el título de Perspectiva social y jurídica ante la vulnerabilidad social y los nuevos modelos de familia. Y lo vamos a ver desde una perspectiva fundamentalmente jurídica. Valentín Aguilar Villuenda es abogado en ejercicio, mediador, es el coordinador andaluz de Derechos Humanos de Andalucía, ha trabajado mucho en temas de mediación, en temas de prisiones, en el ejercicio práctico de la abogacía, y creo que nos va a plantear pues desde algunos ejemplos prácticos cómo esta discriminación se sigue viendo en las normas y todavía en algunas sentencias. Damos paso a Valentín. Buenos días, gracias a la organización por contar conmigo, al Ayuntamiento de Sevilla, a la Asociación Vida, también, como no, a Silvia, que fue quien contactó conmigo, a José de la mesa, a todos los compañeros de la mesa. Me ha parecido realmente una perspectiva muy interesante lo que se ha planteado. Yo voy a atender algo, bueno, también como Gloria, muy jurídico. Bueno, creo que también se me llamó por eso, aunque también tendré que dar alguna pincelada no jurídica. A mí me gustaría centrar la cuestión de alguna forma, y así voy a intentar hablar como de tres temas diferentes. Fundamentalmente hablaría de una introducción general y ciñéndome en lo que son las parejas de hecho, en la realidad de las parejas de hecho, para después ver cómo esa fórmula jurídica o lo que consideré una discriminación o un trato desigualitario hacia las parejas de hecho parece que ha podido evolucionar de una forma favorable en la nueva ingreso mínimo vital, y para finalizar con otras realidades jurídicas diferentes, con otras situaciones que realmente me parecen preocupantes y que no tienen que ver con la pareja de hecho, sino con otras formas más vinculadas con la exclusión social, como pueden ser las personas privadas de libertad, como pueden ser las personas migrantes, como pueden ser pues, las personas en exclusión. Entonces, seguiré esas tres líneas. Voy a entrar directamente en la materia de las parejas de hecho. Cuando Silvia contacta conmigo, lo hace pues, porque obtengo una sentencia interesante, conseguimos una sentencia importante en el Tribunal Supremo, que después intentaremos ir analizando. Ya anticipo que esa sentencia del Supremo, que tenía su parte positiva, ya se ocupó el Estado de darle vueltas para que sirviera para poco. Es decir, la neutralizó directamente desde un punto de vista jurídico. Aún así, tengo absoluta confianza en que cuando el asunto vuelva al Supremo, porque llegará seguro, le tendrá que dar otra tuerca, otra vuelta para que no se tuerzan las cosas tanto como se han hecho. Tampoco quiero, insisto, tampoco quiero centrarme tanto en el tema jurídico porque puede ser hasta aburrido y difícil de entender. Entonces, solo quiero que se entienda dónde llegamos y qué es lo que se hizo después para seguir desconociendo o tratando de forma, por lo menos equitativa, a las parejas de hecho. Es verdad que el Tribunal Constitucional ya ha reiterado en diferentes ocasiones que el principio de igualdad de la ley impone simplemente que el legislador dispense un mismo trato a las realidades jurídicas iguales. Bien, entonces al final sobre este tipo de cuestiones de pareja de hecho ha echado balones fuera diciendo que es una cuestión de legalidad ordinaria, una cuestión del legislador, que es el legislador el que debe establecer y regular qué derechos quiere atribuir a las ciertas realidades jurídicas diferentes. Es lo que ha venido a plantear el Constitucional.
Lo que habría que plantearnos en esta charla es si la desigualdad, que veremos a continuación, está justificada o no. Y para mi criterio no lo está. Es decir, la familia sigue siendo igual de familia e igual necesidad de protección, exista matrimonio o exista una pareja de hecho o exista o incluso otras realidades diferentes, como puede ser, por ejemplo, el rito gitano, que también es uno de los temas que traía al final. Por tanto, ahora vendríamos a establecer, a ver un poquito la regulación para entenderlo mejor. No sé si podéis ponerme de la organización la segunda diapositiva. Es un poco, insisto, aburrida, pero solamente por situar, la ley establece, vamos a entrar directamente en el subsidio por desempleo como una realidad, pero también sirve esta misma para otras prestaciones. Pero tenemos que pensar que el subsidio por desempleo es un nivel asistencial, es decir, una vez que o no se ha cotizado 360 días, es decir, no ha habido cotización suficiente para acceder a una prestación por desempleo, o bien porque se haya agotado esa prestación por desempleo contributiva, es decir, se haya agotado el paro, pues hay personas que quedan en una situación pues, de necesidad, ¿no? Se genera este nivel asistencial, después también hay medidas extraordinarias, como por ejemplo la que se anunció allá en el gobierno, que son subsidios por desempleo extraordinarios. No vamos a entrar en estos extraordinarios por el momento, solamente este subsidio por desempleo. Este subsidio lo que pretende es eso, que gente que está inscrita en el desempleo, que no se ha rechazado oferta de empleo, es decir, gente que está con interés en participar trabajando, pues pueda acceder a algún tipo de prestación. ¿Qué es lo que pide? Bueno, pues haber cotizado, como hemos dicho, o bien por haber disfrutado la prestación y haberla agotado, o haber cotizado un tiempo inferior a 360 días. Vamos a ver que en función de diferentes tipos de familias, bien, y entonces habría un saco que sería el del matrimonio y otra realidad que sería el de las parejas de hecho, con o sin hijos, se va a empezar a diferenciar incluso en el propio acceso a la prestación. Es decir, se puede acceder al subsidio por desempleo a aquellas realidades familiares que tenga al menos 3 meses cotizados cuando existe un hijo o una persona, un cónyuge a cargo. Sin embargo, no va a poder accederse a esa realidad cuando no se tenga o el hijo o al cónyuge a cargo. Por tanto, insisto, aunque pueden ser familias con hijos a cargo, también pueden ser simplemente cónyuges o parejas de hecho, mientras que los cónyuges van a poder acceder a las prestaciones fácilmente con tener solamente 3 meses cotizados. Sin embargo, no va a ser igual cuando estemos hablando de parejas de hecho, en cuyo caso no van a poder acceder a eso. Después hace falta como 3 requisitos adicionales que tengo que citarlos. Perdonadme, es un poco aburrido, pero es necesario para entender la discriminación. Estaríamos en la anterior diapositiva, donde también hace falta que haya una carencia de renta. Es decir, la persona no puede tener otros ingresos. Quien tenga unos ingresos superiores a un determinado importe, pues entonces no van a permitir que entren en esta ayuda, en 712,50 euros. Es decir, quien tenga más de 712,50 euros mensuales no podría acceder a esta ayuda. E igualmente, haría falta, aparte del tema individual, las responsabilidades familiares, que aquí es donde el Supremo, después vamos a poder examinar, planteó la sentencia de interés. Dijo, las responsabilidades familiares, y la ley dice textualmente que se entenderá tener responsabilidades familiares, tener cónyuge o hijos menores de 26 años o mayores con discapacidades o acogimiento o adopción, cuando la unidad familiar, es decir, todos los ingresos de todos los miembros sumados y divididos a su vez entre las mismas personas que lo integran, no supere ese mismo importe de media, el importe que hemos dicho de 712,50 euros. ¿Bien? Y por último, hay un último requisito que sería tener que cada una de esas personas a cargo no supere tampoco el importe ese que hemos planteado. Bien. ¿Dónde va a estar la cuestión? La cuestión se plantea, y llevamos al supuesto de hecho, que se puede llevar al juzgado de lo social, fue una pareja de hecho que convive junta en el mismo domicilio familiar, que tienen un hijo en común y vive con ellos y tiene requisito de la edad. Esta persona pues solicita la prestación, ella solicita la prestación, el subsidio, perdón, inicialmente le es denegado porque dice que los ingresos familiares han computado también a la pareja de hecho, al padre también del hijo común. Esta cuestión
Si nos vamos a la ley, es bastante dudosa. De hecho, mantuvimos que la ley, cuando diferencia, lo hace a todos los efectos. Lo que planteamos con esto era de alguna forma. La ley está discriminando de forma constante a las parejas de hecho en todo tipo de situaciones jurídicas diversas, que van desde arrendamientos, de contratos de arrendamiento, de forma fiscal, de acceso a otro tipo de prestaciones. Es decir, hay una discriminación hacia las parejas de hecho que entendemos negativa, y en este supuesto estamos planteando. Sin embargo, la ley en este supuesto tenemos que seguir con su misma teoría. Es decir, en este caso no la ha metido. Y vamos a sacar una discriminación positiva o algo a favor de las parejas de hecho. En definitiva, lo que se pretendía, aunque pudiera parecer un poco extraño, es decir, no ir a luchar lo que ya se ha venido luchando, porque ya sabemos que ahí hay un muro infranqueable, que es decir, que las parejas de hecho hay que incluirlas, sino en el caso concreto, es decir, le devolvemos con la misma moneda. Usted está diciendo que las parejas de hecho no pueden ser beneficiarias porque la ley lo ha contemplado así, en otros supuestos, pues en este supuesto nos vamos a aprovechar de que la ley omitió a las parejas de hecho y vamos a conseguirle, entre comillas, que los ingresos del padre no computen dentro de la unidad familiar. Bueno, el Juzgado de lo Social de Córdoba dio la razón, el Tribunal Superior de Justicia dijo que no podía, Andalucía dijo que eso no podía ser así, porque efectivamente si no sería una discriminación positiva a favor de las parejas de hecho, y con esta fuimos al Supremo planteando, oiga, las parejas de hecho están discriminadas por todas partes, pues en este supuesto tiene que mantenerse esta situación. Y el Supremo, en una sentencia que fue muy interesante, que fue de 17 de octubre del 18, lo que estableció fue por primera vez que es que efectivamente la ley dice lo que dice y que corresponderá al legislador cambiarla si eso es lo que quiere. Cita algunos precedentes que no era de esta misma prestación, sino era de otras, como por ejemplo una del 2010, que hablaba de la prestación por desempleo, pero de alguna forma esta empezó a marcar una línea muy importante a la cual han seguido en 2 años 4 sentencias del Supremo en la misma línea, y parece clara la decisión del Supremo de reiterar que las parejas de hecho, el progenitor, el padre, no puede computarse su ingreso. Esto podría parecer un poco injusto si se me apura, ¿vale? Y por eso, efectivamente, había familias que fueran a través del matrimonio que dijeran, oiga, se está tratando de forma desigual. Bueno, tampoco es tan así. Es decir, y ahora vamos a ver la vuelta que hizo el Estado para que esto no fuera así y, de nuevo, las consecuencias nocivas que se le han vuelto a generar a la pareja de hecho. Después de esto, lo que se planteó, una respuesta del Estado, unas instrucciones del SEPE, del Servicio Público de Empleo, en el 7 de noviembre del 19, es decir, un año después, lo que hizo fue coger la sentencia y decir, bien, damos por buena la sentencia del Supremo. Ha dicho que los progenitores que son pareja de hecho, que conviven con el hijo, no se pueden tener en cuenta sus ingresos. O sea, no tengamos su cuenta directamente los ingresos, no los tengamos directamente, pero sí tengamos en cuenta ese tercer requisito que antes vimos en la anterior diapositiva, que no sé si podéis recordarla, que decía que los cónyuges o los hijos, la de la derecha, los cónyuges o los hijos no tengan tampoco ingresos por encima de 712. Y dice, cuando el padre que vive con los hijos, cuando el padre en este caso digo padre porque era el padre en el caso concreto, cuando el progenitor que no viva que viva con el hijo, cuando el progenitor viva con el hijo y no sea el solicitante y esté recibiendo ingresos, compútese entre los dos. Es decir, hágase como una especie de unidad familiar entre los dos, entre el padre y el hijo, y divídase. Y dígase que el hijo ha cobrado la mitad de los ingresos del padre. Es decir, se saltan a la torera lo que dijo el Supremo. El Supremo vino a establecer que no se pueden tener en cuenta los ingresos del padre como en la unidad familiar, y entonces dijo, ya, pues no lo tengo en cuenta en la unidad familiar, sino que lo tengo en cuenta como ingresos propios del propio hijo, como si el hijo trabajara, lo cual es un absurdo. Vuelve a coger la ley, a hacer una interpretación absolutamente absurda, y al final viene a imputar al hijo los resultados de los ingresos del padre. Bueno, todo esto viene un poco a plantear o confirmar que el Estado, con un criterio posiblemente economicista,
porque habría que ver, y después podríamos ver un poco cifras de esta realidad, y también con una visión pues, muy tradicional del modelo de familia, sigue uniendo ciertas situaciones desigualitarias. Y ahora voy encima a explicar un poco por qué, insisto, es desigualitario esto. Es decir, se vuelve a coger al progenitor que no está casado como persona a tener en cuenta su renta, y sin embargo, si nos vamos a una realidad que fuera sin hijos, es decir, si comparásemos ahora lo que sería cónyuge con pareja de hecho, veríamos que los cónyuges, es decir, si pusiéramos dos familias diferentes, veríamos una familia donde tienes un cónyuge que efectivamente está a cargo y tampoco tiene ingresos y se puede computar para acceder a las prestaciones, que es, primero, más fácil acceder a la prestación y, segundo, es de mayor duración si son cónyuges, mientras que si son no cónyuges, si son pareja de hecho y están los dos sin hijos, pues no se podría acceder a esa prestación porque no lo tendrías a cargo. Como decía, y no podemos entrar en eso, son mucho más fáciles. Es decir, el subsidio por desempleo se permite a aquellas personas que sean sin responsabilidad a cargo, siempre que sean personas mayores de 45 años. Es decir, una persona que se quedó sin desempleo o que no cotizó suficiente, que sea mayor de 45. ¿Qué pasa con todas aquellas personas menos de 45? No podría acceder. En definitiva, creo que ha quedado claro que se dificulta enormemente a las parejas de hecho y al final la realidad actual es que se le tiene en cuenta para lo negativo en estos subsidios, se le tiene en cuenta para computarlos como ingresos y sin embargo no pueden ser beneficiarios bajo ningún concepto las familias pareja de hecho. Por tanto, es absolutamente necesario pues, que todos esos cambios legales que parece que están avanzando en buena línea gracias a esfuerzos de mucha de la gente que está en la jornada, puedan también llevarse no solo a la vida, sino a otro tipo de prestaciones. Bien, eso por un lado, ten en cuenta que además hay aproximadamente de las 11,5 millones de parejas que existen, casi la mayoría son matrimonios, es cierto, pero también hay cerca de 1.700.000 parejas que son parejas de hecho y que por tanto deben ser protegidas. Estas personas tienen derecho a igual protección, estén casadas o no estén casadas, y los hijos, desde luego, o no pueden verse afectados por una decisión meramente jurídica. Por otra parte, sí es verdad que habría que reconocer que el ingreso mínimo vital ha sido una magnífica medida. Es decir, esto es lo que siempre hemos estado criticando las entidades de derechos humanos, que es una mera decisión política el acabar con ciertas realidades de pobreza. Siempre cuesta más trabajo hacerlo o decirlo incluso en momentos difíciles de crisis, que son cíclicos, pero la realidad es que es una decisión política. De hecho, el ingreso mínimo vital, cuando esté bien implantado, probablemente pueda reducir de forma importante, por lo menos en cierta medida, esta realidad. Se habla de que pueden estar afectadas 1 millón de hogares, aunque por el momento efectivamente el número ha sido bastante reducido aún de concesión, ¿no? Pero es verdad que esta medida ya sí habla de otras realidades diferentes. Ya también incluye a la pareja de hecho. Y pensamos que esto puede ser importante, incluso habla también de familiares hasta segundo grado, con lo cual permite incluir pues, también a padres, abuelos, hijos, nietos, ¿no? Es decir, esa realidad es fundamental porque esa es una realidad que existe y que tenemos que, por tanto, proteger. Algunas de las críticas que se le pueden hacer al ingreso mínimo vital van a ser, y para nuestra parte son, el tema, la vinculación tan intensa al domicilio. ¿Qué ocurre con las personas sin hogar que no tienen domicilio? ¿Por qué se puede proteger, ¿no? No se protege de forma adecuada a estas personas? Y sí se han hecho excepciones, que están muy bien, desde luego no vamos a discutir, como son personas que han sufrido violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, lo cual es un acierto, pero quizá habría que plantear por qué no ha podido llegar a otras realidades, como por ejemplo pueden ser estas personas o incluso las personas que están, bueno, en otras realidades también ingresadas, ¿no? También es, otra realidad que también nos parece interesante y ya sería cambiar del ingreso mínimo vital, que insistimos, puede dar mucho juego y puede ayudar mucho a sacar de la pobreza y de la exclusión social, serían otras realidades, ¿no? ¿Cómo proteger a las familias en exclusión? Es decir, está bien que hayamos avanzado en la digitalización, está muy bien que podamos realizar esta jornada,
pero nos olvidamos de que mucha gente no tiene capacidad alguna de poder realizar las cosas de forma digital, tanto personas de exclusión como personas mayores. Es decir, yo llevo fundamentalmente derecho laboral en el despacho y llama mucha gente diciendo que si yo puedo tramitarle prestaciones, es absolutamente muy difícil para ella. Es decir, no saben hacer certificado digital, no tienen a lo mejor los instrumentos, las conexiones adecuadas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa brecha digital que también en los colegios se ha ido notando y que, por tanto, es necesaria de proteger, pues también va desde el colegio hasta las prestaciones. Es decir, no podemos olvidarnos la brecha digital que va a causar en determinadas familias, y especialmente a las personas en exclusión y personas también mayores. Bueno, a mí me gustaría también, por ejemplo, señalar una realidad, porque he trabajado mucho con ella, aunque entiendo que efectivamente tenga mucho menos interés, que es el tema, por ejemplo, de la prisión. Las personas que están presas, dejadme que hable de este tema porque es una realidad que no se habla normalmente en casi ningún sitio, entonces tengo que poder meter mi cuñita. El tema de las personas presas son también personas que son especialmente vulnerables, aunque a veces se les catalogue como las personas malas, no las personas que han cometido hechos malos. Bueno, estas personas también tenemos que darle derechos, y no solo pensando en ellas, sino incluso pensando en las personas que están detrás. Es decir, en la exclusión en general, la mujer, ese papel tan predominante, tan importante que tiene en toda la familia, la exclusión es máximo. Es decir, la mujer está detrás de todo en la exclusión. Está detrás de las personas en prisión, las que van a visitar a las personas presas son siempre las madres, son las mujeres, la pareja. En la exclusión social, ¿quién va a pedir prestaciones? ¿Quién va a hablar con el trabajador social? ¿Quién se mueve? Todo, quien hace todo en los barrios de exclusión, el motor de la exclusión siempre es la mujer, ¿no? Pero bueno, dentro de prisión se olvida que efectivamente todavía los hombres, digo, en exclusión, en la prisión, en prisión, los hombres siguen siendo muchas veces generadores de ingresos. Cuando la persona presa, el hombre, normalmente, porque es la mayoría, el 93%, entra en prisión, la familia se queda absolutamente desamparada. Bueno, pues había una norma jurídica, que de hecho sigue estando, sobre las prestaciones no contributivas, que va intentando proteger a aquellas personas. Ya no estamos hablando de desempleo, sino aquellas personas que no pueden trabajar porque tienen una discapacidad superior al 65%, o a aquellas personas que están con más de 65 años y no han cotizado, es decir, las que no tienen que ver con la contribución, pero son prestaciones no contributivas y que son a cargo de las comunidades autónomas. Esta realidad venía a decir que las prestaciones no contributivas, que están pensadas en la persona, pero también se mira de nuevo los ingresos familiares, las personas que están en prisión se le computaba como que la comida y la manutención y el alojamiento en prisión suponía prácticamente la mitad de lo que correspondía de prestación. Por tanto, si la prestación eran 400 y pico euros, aproximadamente la mitad del dinero se lo quedaba la propia comunidad. En el caso concreto de Andalucía, cogía y decía, la mitad no la pagamos, no la quedamos nosotros, lo cual era absurdo porque era prisión está pagando la comida de esta persona, quito la mitad. Pero no se dan cuenta que esas prestaciones no eran solo para ellos, eran para la familia. ¿Qué pasa con esos hijos que necesitan ese dinero, ¿no? Ese importe. Bueno, todo esto es para un ejemplo, para visibilizar cómo las familias muchas veces no estamos mirando la familia, quién hay detrás de estas prestaciones, ¿no? En este supuesto, de todas formas, que acabó en el Constitucional, que por cierto se perdió, pero aunque se perdió, conseguimos que gracias a la presión política, que esa es la otra herramienta, que por eso muchas veces es mucho más interesante, los cambios legales y las interpretaciones, una queja que hicimos como Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, que nos apoyó, hizo una recomendación de que se cambiara y que no fuera así. Y de hecho en Andalucía no es así. Por tanto, pese a que la ley dice lo que dice y el resto de presos están discriminados y sobre todo sus familias, en Andalucía tenemos esa protección. Por tanto, animamos a una lucha que sean cambiar normas legales. Y ya para finalizar, solamente, no lo he dicho antes, el tema también de las personas casadas, unidas por el rito gitano. El Supremo estableció en una sentencia de 25 de enero del 18 que tampoco se le puede igualar en las prestaciones para la viudedad. Volvemos de nuevo a esa discriminación que es que hay que cerrar, pero hay que cerrar en general, es decir, no podemos solamente caer, ¿no? Es decir, no puede ser por una cierta prestación, no tiene que ser para todas. Sí, hay muchas prestaciones que están solamente pensando en la familia tradicional, en la familia, bueno, pues que ha venido siendo la habitual en nuestros tiempos. Pues nada, muchas gracias, he abierto todas vuestras preguntas y también aprovecho para pues animar, ¿no?, a la lucha que cada uno está haciendo desde su campo, que la continuemos y imagino que como el resto de entidades, pues la nuestra, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, también estamos también en ello. Gracias.
Pues muchas gracias, Valentín, por tu intervención. Se abre ahora un turno de preguntas a las distintas personas de la mesa. De momento nos ha entrado una de Carmen Torres Moreno, que es la presidenta de Feministas en Red de Sevilla. Estaba dirigida a Gloria y dice: gracias, Gloria, tantos años, tantas décadas, siglos de toda la vida, con discriminación de género también en el marco jurídico por una realidad de patriarcado en este marco. El hecho de que mujeres como tú puedan tomar decisiones en este marco lo hace más justo. Gracias por estar ahí, Gloria. Y pregunta: ¿la empatía de la mujer en órgano de decisión ayuda a la mujer? ¿Qué opinas? Sí, ¿no? Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Sí. Vale. Claro, es sustancial. Es decir, si las mujeres llegan a los lugares desde donde se toman las decisiones que mueven el mundo, va a haber muchas más posibilidades de que llegue el resto de las mujeres de la sociedad. ¿Por qué? Porque la vida bajo los ojos de una mujer no es la misma que bajo los ojos de un hombre, porque las experiencias, las aspiraciones y las preocupaciones de las mujeres no son idénticas a las experiencias, las aspiraciones y las preocupaciones de los hombres. Por tanto, integrar a las mujeres en los puestos importantes de toma de decisión es integrar las experiencias femeninas de forma muy natural. Da igual la ideología o el pensamiento de la mujer. Después, si es progresista o no, habrá más posibilidades de avanzar más rápido o no, pero como mínimo vamos a integrar esas experiencias en estos órganos de toma de decisión tan importante para acelerar el paso por la conquista de la igualdad real. Gracias, Gloria. También la siguiente pregunta también va dirigida a ti y es de Miriam Tormo Aguilar y dice: desde la Asociación Madres Solteras por Elección, junto a la Federación de Familias Monoparentales FAMS, estamos apoyando a mujeres que están reclamando ante el INE que se amplíe su permiso de maternidad en el tiempo que correspondería al segundo progenitor en una biparental. La base de nuestra argumentación es el interés superior del menor y también la perspectiva de género, pues el cuidado de ese tiempo amplía la brecha de estas mujeres. Nos encantaría conocer tu visión jurídica sobre este asunto. Bueno, voy a dar mi opinión. Es mi opinión subjetiva y personal, ¿vale? Como jurista y como además analista de las herramientas internacionales en materia de perspectiva de género y perspectiva de infancia. Voy a recordar aquí, creo que no hay muchos más casos en el Tribunal Supremo donde se haya integrado en una decisión judicial trascendente además la perspectiva de infancia. Lo hicieron hace ya años para convalidar el derecho al acceso a la prestación de maternidad en aquel momento, ahora ha cambiado el nombre como saben, a una pareja homosexual que había ido a América y a través de la maternidad subrogada pues había inscrito en el registro civil a una hija por ese método a través de la maternidad subrogada. Pues bien, en ese caso el Tribunal Supremo no tuvo ningún reparo para integrar la perspectiva de infancia como un criterio hermenéutico jurídico para dar el derecho a los padres a acceder a esa prestación, sustancialmente porque partía de un análisis de la maternidad en beneficio no solo al que percibe propiamente la prestación, sino también al tiempo y al cuidado que esa persona que va a lucrar esa prestación va a invertir en el bebé. Yo opino que en este caso, integrando no solo la perspectiva de infancia, sino la perspectiva del género, que es una hermenéutica también de obligado cumplimiento en su integración para el Poder Judicial, podemos llegar a una decisión similar. Por tanto, yo animo a que planteen acciones judiciales en las que reivindiquen esta interpretación y que lleven a las instancias máximas. Si no puede ser la máxima española, recuerden que tienen otros organismos internacionales donde pueden recurrir en reivindicación de nada más y nada menos que un derecho humano, dos derechos humanos, el de la infancia, el del bebé y también el de género, el de la madre, el de la mujer. Gracias. A ti, otra pregunta también para ti. Como tiene una hora menos, dice que creen que tiene más tiempo.
Dice, esta es de CFV y dice, me gustaría preguntar a Gloria cuáles son los esfuerzos que se están haciendo para sensibilizar y formar al personal de justicia en enfoque de género y enfoque de infancia y adolescencia. Dice, está contando con el apoyo de organizaciones feministas y organizaciones que trabajan con la infancia. Bueno, debo decir que el Pacto de Estado, con muy buen criterio, introdujo una obligación que se tradujo en una reforma legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se integró la perspectiva de género como una materia de obligada integración en el examen de acceso a la carrera judicial. Debo decir que la CEDAW no existía entre los 300 temas que se exigían a Fiscalía y Judicatura para acceder a la carrera judicial o fiscal, la CEDAW ni siquiera estaba. Entonces, a través de esta reforma se ha obligado a integrar en la materia, en el temario de acceso a la carrera, todo lo relativo a la perspectiva de género, discriminación respecto a la mujer y los convenios internacionales. También es obligado en la formación continua de jueces y juezas y también es obligado en la escuela judicial. Si bien tengo que decir que en la formación continua es voluntaria, solo se obliga a hacer un curso de formación especializado de perspectiva de género a aquellos jueces o juezas que quieran acceder a la especialización en el ámbito social o contencioso administrativo. Es un paso muy importante. Yo creo que si no estamos formados en género y estamos sensibles, sobre todo si conocemos la materia internacional, no podemos integrar la perspectiva de género, y si no integramos la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, volvemos a las brechas de género que, como saben, imperan y se visibilizan a través de las estadísticas. No obstante, mi punto de vista es que esto debiera ser obligado para todos los jueces y juezas, y voy más allá, debiera implementarse en la cúpula de la justicia, en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, porque fíjense, ellos son los que esculpen la jurisprudencia vinculante para los más de 5.400 jueces y juezas que integramos la carrera judicial. Respecto a la perspectiva de infancia, sí que se incluía en el temario la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero que yo sepa, no existe una obligación en cuanto a la formación en esta materia. Yo pongo el ejemplo de mi propia jurisdicción. Nosotros dictamos muchísimas decisiones con impacto directo en los niños, las niñas y las adolescentes. Fíjese que en este país se puede trabajar a partir de los 16 años. En cambio, no está normativizado internamente la normativa jurídico-laboral y de seguridad social, la obligación de jueces y juezas de integrar esa perspectiva de infancia y de tener en cuenta claramente ese interés superior del niño y la niña en nuestras decisiones con impacto en ese colectivo de la población. Gracias. Pues gracias a ti. De momento no tenemos más preguntas. Como decía Valentín, yo creo que sí, que hay muchas cosas que hacer desde el plano político, desde el plano legislativo, desde el plano de formación, de educación, desde el plano social. Creo que estas jornadas pueden ayudar a sensibilizar y a poner sobre la mesa estos temas desde la perspectiva de género, de la vulnerabilidad. Y en ello estamos. Gracias a todos los ponentes por la magnífica participación que han tenido. Estamos en hora. Vamos a hacer ahora un pequeño... Dime. Una cuestión, Pepe, si me permites. Se me ha olvidado decirlo antes, seguramente se va a tratar en la próxima mesa, pero si no lo introduzco porque me consta y es más, posiblemente pueda poner a disposición de la asistencia el auto. Ha sido planteada una cuestión prejudicial por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña recientemente, hace unos meses, muy pocos, en materia de el análisis de los requisitos para acceder a la pensión de viudedad por parte de parejas de hecho. Lo que se está cuestionando es la exigencia del registro formal. Creo que esto es, además, entre los elementos que se dirimen y que, de acuerdo con ese Tribunal Superior de Justicia, contravienen la legislación de la Unión Europea, está la perspectiva de género y las directivas comunitarias que tienen impacto de género. Por tanto, creo que puede ser importante conocer esta cuestión que se ha planteado y hacer un seguimiento de la misma y de cómo se resuelve por parte del TJUE, porque obviamente puede suponer un cambio legal importante en España. Gracias. Gracias a ti, nos lo manda, que estaremos muy interesados en tener ese conocimiento de ese auto. Como decía, vamos a hacer ahora un pequeño descanso de
hasta las 12, para que también desde casa podáis hacer las cosas que tengáis que hacer, y comenzaremos de nuevo a las 12 con la mesa segunda, viudedad y parejas de hecho, 1,5 millones de familias desprotegidas. Muchas gracias por vuestra asistencia y nos vemos en un ratillo. Hasta pronto.